Saludo a todos los hermanos que pueden escuchar este audio. Quiero que leamos en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Está bien hasta allí en cuanto a la lectura. Estamos leyendo la profecía de Ageo. Ageo fue uno de los profetas conocidos como los profetas menores, uno de ellos, pero no solamente como uno de los profetas menores. Ageo fue uno de los profetas del post-exilio, es decir, después del regreso del remanente de Judá de Babilonia, ya cumplidos los 70 años de cautiverio, profetizaron Ageo, Zacarías y Malaquías, 3 profetas post-exilio. De este profeta no se da mucha información, pero sí sabemos que era de estos profetas después del cautiverio. Vamos a tratar sobre el período en que él profetizó. También quisiera hablar sobre la situación de ese período de tiempo, cuando él habló la palabra de Dios, las personas a quien habló, el propósito de su profecía, y también quizás la prioridad que Dios merece
y que Dios exige. El período de tiempo, como hemos indicado, por causa del pecado de la nación, Dios los había deportado en cautiverio a Babilonia. Por el pecado del pueblo, desde temprano y sin cesar, por los profetas Jeremías y otros, habían advertido al pueblo del juicio de Dios a causa del pecado de la nación. Ahora Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que sería por 70 años. Jeremías 25, Jeremías 29, el tiempo de las desolaciones. Pero Dios, por medio de Isaías, había dicho que levantaría un rey, Ciro, como siervo de Dios, para hacer volver el remanente, para edificar la ciudad y edificar también el templo en Jerusalén. Y Ciro dio un decreto. Segundo de Crónicas, el último capítulo y el primer capítulo de Esdras datan de este decreto, que subiera todo el que quisiera volver de Babilonia para edificar la casa de Dios que está en Jerusalén. Ciro había recibido este mandato de Dios y dio aquel decreto. Y en el segundo año de su regreso, se regresó Zorobabel y Josué con un grupo de unos miles de judíos que volvieron de Babilonia. Y en el segundo año de su regreso, ellos levantaron el altar de bronce. Fue lo primero. Empezaron bien, levantando el altar, y hubo mucho regocijo. Hicieron sacrificios y también echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y se alegraron. Algunos lloraron, otros expresaron su gozo y alegría en aquel día. Pero la obra fue suspendida. Y desde que comenzaron, pasaron 16 largos años. Ahora el Señor Dios envía a este profeta, o a estos profetas. Ageo y Zacarías profetizaron en el mismo tiempo. Malaquías fue mucho más tarde, en los tiempos, podemos decir, de Nehemías. Al fin de está ubicado en ese tiempo de Nehemías, y con Zacarías se sella los profetas del Antiguo Testamento, con Malaquías. Ahora, en ese periodo de tiempo, la situación espiritual de la nación era muy crítica en su relación con Dios, porque habían cesado de edificar el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Entonces, Ageo, el Señor le envía y habla la palabra de Dios. Y Ageo le denuncia su descuido por la casa de Dios. Pero también quisiera hablar sobre las personas a quien Ageo les envía el mensaje. Y tenemos primeramente los líderes. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, eran los líderes, el líder civil y el líder espiritual, o como dijeran otros, el líder religioso, y el resto del pueblo. El libro de Esdras, capítulo 5, nos habla de estos profetas que Dios levantó para animar al pueblo
y a los líderes para edificar la casa de Dios. Entonces dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué. Oyeron la profecía de Ageo, las palabras de Jehová por medio de Ageo. No se opusieron, prestaron atención, oyeron la palabra, se dieron cuenta que habían faltado a Jehová. Ahora, la palabra de Dios era: meditad sobre vuestros caminos, meditad en lo malo que estaban haciendo, porque mientras la casa de Jehová estaba, la construcción estaba detenida, ellos estaban dedicados a sus propias casas, a sus propios intereses materiales. Entonces, meditad sobre vuestro camino. Y otra vez le dice, meditad sobre vuestro camino. Ahora, ¿qué significa el camino? Significa la conducta nuestra y los resultados que ellas han dado. ¿Cuál fue la conducta de ellos? Abandonar la construcción, la reparación, la reconstrucción del templo y dedicarse a lo suyo propio. Eso nos dice la palabra de Dios. Cada uno busca lo suyo propio. Pero el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Meditad sobre vuestro camino. Entonces, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, oyó Josué y el resto del pueblo las palabras de Jehová, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Qué bueno cuando el pueblo está dispuesto a escuchar, a humillarse delante de Dios, los líderes y el pueblo. El pueblo era culpable, pero los líderes eran más responsables por dejar de edificar la casa de Dios. Entonces, meditad sobre vuestro camino, meditad sobre lo malo, sobre lo que habían dejado de hacer y lo que estaban haciendo contra la voluntad de Dios, y meditad en lo que debían hacer, como dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestro camino, subid al monte. ¿Qué tenían que hacer? Subid al monte y traed madera para reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ellos atendieron, como dice aquí, oyó Zorobabel la voz de Jehová. Entonces dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, versículo 14, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Entonces, la palabra de Dios oída, Dios por su espíritu va a despertar, va a producir el efecto. Y así lo hicieron. Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, Dios de su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. De manera que la palabra de Dios tuvo efecto en la vida de ellos, y porque Dios había disciplinado el pueblo. Por eso dice: coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Dios había disciplinado al pueblo, había detenido la lluvia. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce. Dios lo había detenido. Entonces ellos se levantaron para construir. Ahora, ¿por qué se habían detenido la obra? ¿Por qué decían ellos: no es el tiempo? Bueno, había lo que ellos podían pensar es la oposición, porque allí en el libro de Esdras vemos que los samaritanos se levantaron primeramente para pedirle a ellos que le dejaran construir con ellos, porque como ellos buscaban a su Dios, ellos no lo permitieron.
un buen principio. El apóstol Juan dice, ellos salieron por amor del nombre del Señor sin aceptar nada de los gentiles. No tenían por qué los samaritanos participar en aquella obra. Nosotros solos lo haremos, fue la respuesta de ellos. Entonces ellos hicieron todo lo posible, pagaron, buscaron consejeros, trataron de impedir la obra, se opusieron a la obra en todos aquellos años. Ellos dijeron, podían pensar que no se había cumplido el tiempo de que había hablado el profeta Jeremías. Quizás ellos lo estaban contando el tiempo en que el templo fue destruido, pero no. Jeremías estaba hablando desde el año 606 y el año 636 se cumplieron los 70 años cuando vino el decreto de Ciro. Entonces, no era eso de que no se había cumplido el tiempo. Ya era el tiempo, ya el decreto estaba, ellos estaban allí. Ahora también habla el libro de Esdras de un decreto de Artajerjes, un impostor que ordenó que no se edificara la ciudad. Ese decreto de Artajerjes no revocaba el decreto de Ciro, porque la ley de Media y de Persia no podía ser revocada, había que cumplirse. Ellos podían utilizar el decreto de Ciro para seguir construyendo, para afirmar que estaba vigente la ley de Media y de Persia para seguir construyendo el templo. Entonces, de manera que no había excusas, pero la excusa de ellos era: no ha llegado el tiempo. Hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros que debemos servirle aquí? Debemos trabajar, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no poner todo nuestro empeño en las cosas terrenales. Las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Vivimos tiempos difíciles en el que podemos excusarnos y decir, bueno, estamos en tiempo de pandemia, no vamos a hacer nada, no vamos a predicar, no vamos a pastorear al pueblo de Dios, no vamos a edificar. La casa de Dios no es un templo hecho de mano. La casa de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, somos templo de Dios, templo del Dios viviente, la casa de Dios. Pablo dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, somos llamados a oír su palabra, a edificar, a construir la casa. Dice que sed edificado, el apóstol Pedro. Somos piedras vivas y tenemos que ocupar nuestro lugar en la casa de Dios. De manera, hermanos, que el profeta habló la palabra de Dios en su tiempo. El pueblo obedeció y el pueblo despertó para trabajar en la casa de Dios. El Señor nos ha puesto en su casa, en la iglesia, que es la casa de Dios, para nosotros contribuir en la edificación. Dice, hágase todo para edificación, hágase todo para la gloria de Dios, hágase todo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Él prospere su palabra.